En el extremo oeste de Sudamérica yace una tierra de junglas exóticas, vastas llanuras y deslumbrantes emplazamientos arqueológicos. De punta a punta en esa región del mundo encontramos algunas de las más increíbles estructuras arquitectónicas del planeta Tierra. Pero ¿podrían descubrimientos recientes ser prueba de que la verdadera historia del Perú es mucho más inverosímil de lo que se haya imaginado? El fechado de Caral viene a cuestionar seriamente los orígenes de la civilización en el planeta. Esta excavación ha puesto a toda la región bajo una lente distinta. Al teórico de los antiguos astronautas, Giorgio Tsoukalos, lo acompañan el escritor David Childress y el mitólogo de investigación William Henry para examinar evidencia que sugiere que Perú fue el hogar de una avanzada civilización hace miles de años. Estos hallazgos están cambiando el rostro de la arqueología suramericana. Y que fue influenciado por seres de otro mundo. El mensaje es consistente en todos los descubrimientos. Los extraterrestres querían hacernos progresar. Esto no podría ser más emocionante. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Perú es uno de mis lugares favoritos de todo el mundo y todos hemos estado allí. Y lo más grandioso de toda esta región es que pareciera que continuamente nos ofrece más y más información. Y apenas empezamos a descubrir qué hay allí en realidad. Es como una frontera inexplorada, como si los mundos se encontraran en Perú. La verdad es que es un misterioso país y generosamente amplio, que pasa de desiertos frente a la costa, a montañas nevadas y hasta la selva. Cuenta con literalmente todos los climas de la Tierra. Y además es una mina de tesoros para la teoría de los antiguos astronautas, porque tiene numerosos yacimientos megalíticos y en especial leyendas y mitología local. Hay historias de gigantes, de dioses e hijos del sol. La República del Perú, al occidente de Sudamérica, es reconocida por sus muchas maravillas arqueológicas, desde las enormes murallas de piedra de Cusco a las magníficas terrazas de Ollantaytambo y la majestuosa ciudadela montañosa de Machu Picchu. Estas increíbles locaciones desde siempre han sido asociadas a una grandiosa cultura que emergió en el siglo XIII después de Cristo, la civilización inca. Los incas, en realidad, no solo dominaron el paisaje, ellos realmente cambiaron el paisaje. Tenían gigantescas ciudades principales, desde un rincón de los Andes al otro rincón de los Andes. Y entre cada una de estas ciudades había una increíble red de caminos. Debemos pensar en los incas como parte de una tendencia progresista de ideas, cultura y tradiciones. En 1526, conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro arribaron a Perú y en el lapso de las 4 décadas siguientes derrotaron al Imperio Inca. Aunque los incas solo prosperaron por poco más de 2 siglos, la arqueología ortodoxa continúa perpleja ante sus proezas de arquitectura e ingeniería. Pero un cúmulo cada vez mayor de evidencia sugiere que muchas de las asombrosas estructuras del Perú, en realidad, pueden haber sido construidas por una civilización bastante más antigua. Para los españoles, los incas eran recientes. Correcto. No eran antiguos. Sí. Apenas habían estado allí unos 200 Cierto. años antes de la Así llegada de los es. españoles y supuestamente durante ese periodo erigieron enormes
megalitos en Cusco, De Sacsayhuamán acuerdo, en Machu Picchu, Ollantaytambo, y lo terminaron todo espera. unos 100 años antes de la conquista. Espera un segundo. Ahí hay un problema, porque esa es la opinión de los arqueólogos ortodoxos. Pero cuando le preguntas a los locales, incluidos arqueólogos y guías locales, sí, le cuentan a los turistas que todo es inca, ¿sabes? Pero cuando conversas más a profundidad con ellos, todos coinciden en que muchas de esas estructuras son pre-incas y es allí en donde las opiniones se dividen. Así es. ¿Quiénes fueron los pre-incas? En abril de 2019, David Childress viajó a Perú junto al escritor Hugh Newman para encontrarse con Jorge Luis Delgado, un experto local y descendiente de los incas. Jorge opina que un sinnúmero de las más increíbles estructuras ancestrales del Perú son, sin lugar a duda, anteriores a los incas. Estas tierras siguen siendo un misterio. Cuando los españoles llegaron, ellos pensaron haber descubierto a los incas, pero la verdad es que recién empezamos a descubrir culturas preincaicas y a conocer un poco más sobre estas civilizaciones antiguas. Muy bien, es aquí. En aquella oportunidad, Jorge llevó a David y a Hugh a uno de los lugares más misteriosos del Perú, una locación a las afueras de Cusco llamada simplemente Sector X, dominando la extensa fortaleza de piedra de Sacsayhuamán. El Sector X contiene una impresionante colección de ruinas megalíticas, monumentos de roca cortada y un laberinto de túneles subterráneos. Esta es una muralla muy interesante. Construir muros como este se hace para resaltar la importancia del área. Observen el trabajo en piedra. Son asombrosos bloques megalíticos, colocados sobre rocas naturales de la misma zona, y son tan perfectos los cortes. Es increíble. ¿Qué clase de tecnología hace falta para cortar con tal perfección? Movilizar y luego encajar todo de modo que no se pueda introducir una hoja de papel o una hojilla de afeitar entre las rocas. Pareciera que hubiesen suavizado las rocas, dándole forma para luego reubicarlas mediante tecnología mágica. Una de las teorías habla de tecnología de los maestros que vinieron por sobre el mar. Hay una figura conocida aquí como Nylamp. Y Nylamp tiene alas. Y es un ser solar, puede volar. Y la leyenda dice que vino por sobre el mar. Entonces, ¿qué clase de información trajo? ¿Qué clase de tecnología quiso compartir aquí? Porque todos estos maestros trajeron contribuciones para la evolución de la vida. Nylamp era la deidad alabada por la cultura Sicán, que se radicó al norte del Perú alrededor del 750 después de Cristo, siglos antes de los incas. Según sus tradiciones orales, Nylamp era un extraño ser con claros rasgos de ave, al que justo antes de morir le brotaron alas con las que ascendió al cielo. ¿Es posible que tales creencias estén basadas en hechos reales, como lo asegura el pueblo Sicán? Y de ser así, ¿pudo Nylamp haber sido, como los teóricos de los antiguos astronautas sospechan, un ser alienígena? En muchas ocasiones me han preguntado cómo pudieron nuestros ancestros mover y cortar estos bloques megalíticos. La verdad, sin ánimos de opacar la capacidad y sabiduría de los incas y preincas, la opinión generalizada es que probablemente nuestros ancestros contarían con la asistencia de hermanos espaciales, de maestros cuyas ideas y cuya tecnología hicieron posible estas extraordinarias construcciones. Yo pienso que los incas hallaron estos lugares, los reconocieron como de suma importancia y los habitaron. Ellos lo dicen. Uno de los primeros libros que se publicaron sobre esa región, escrito por Diego de Landa, dice que los propios incas admiten
que ellos no lo construyeron. Y además, hay leyendas locales que hablan principalmente sobre visitantes celestiales, no de dioses, sino de visitantes extraterrestres. Y acá es donde tenemos hechos que apoyan el folclore y los mitos locales. En 1994, la arqueóloga Ruth Shady exploraba el norte de Lima cuando dijo, esa colina de allá no parece natural. Así que convoca a un grupo de soldados que tras una excavación, contemplad, una pirámide de 10 pisos. Y a eso se le conoce como la ciudad Caral. Correcto. Inicialmente descubierto en 1905, el sitio de Caral Supe, o simplemente Caral, fue al principio considerado no más que ruinas insignificantes y posiblemente modernas. Pero mientras investigaba el yacimiento, en 1994, la arqueóloga peruana Ruth Shady Solís llegó a la sorprendente conclusión de que Caral una vez había sido una vasta y altamente sofisticada ciudad. Al visitar Caral encontramos un gigantesco complejo arqueológico. Hay un gran anfiteatro hundido hacia el sur, una enorme pirámide al norte y un número de pirámides más pequeñas alrededor de una zona central. Hay incluso más edificios residenciales. Se trata de un vasto complejo. Pero el hallazgo más excepcional aún estaba por darse. Durante una excavación de las fundaciones de la pirámide en 1999, Ruth Shady y su equipo desenterraron los restos preservados de unas antiguas bolsas de resistente fibra vegetal conocidas como chicras. Hasta ese momento, no había manera de determinar científicamente la edad de Caral, ya que no es posible practicar datación por radiocarbono a material inorgánico como las piedras de las ruinas. Tras el descubrimiento de las chicras, ahora los arqueólogos tenían a mano el material orgánico necesario para determinar cuán antigua era Caral en realidad. Y la respuesta no fue menos que estremecedora. La datación por radiocarbono de las bolsas indicó que Caral antecedía a la civilización inca por más de 3.000 años. El yacimiento retrocedía como mínimo al 2600 antes de Cristo. Así que hablamos de un lugar de 4600 años de antigüedad o más, convirtiéndolo en uno de los sitios más antiguos de cualquier civilización de las Américas. Caral podría ser la cultura madre de toda Sudamérica. El fechado de Caral viene a cuestionar seriamente los orígenes de la civilización del planeta. Cuando una verdad es destruida, otra la sustituye. Y eso fue lo que sucedió aquí. Para los historiadores, el nacimiento de la civilización se da en el Medio Oriente. Debemos enorgullecernos de contar con una cultura paralela en Sudamérica, a partir de la cual la civilización también se desarrolló. El fechado de Caral en el 2600 a.C., una revelación que surgió hace poco más de 2 décadas, dio un vuelco absoluto a la línea de tiempo histórica establecida. Y excavaciones posteriores han hallado evidencia que sugiere que la ciudad es aún más antigua. Estos hallazgos en Caral están cambiando el rostro de la arqueología suramericana. Y ni siquiera imaginamos qué se descubrirá en el futuro. Si eres arqueólogo, tienes 2 opciones. O estás súper emocionado o súper nervioso, porque la cronología fue desechada y ahora surge otra pregunta. ¿Intentaban los alienígenas hacernos progresar? Porque eso es lo que Caral parece indicar. Increíble. ¿Alguno de los dos ha estado en Caral? No. Pues esto es genial, porque en videollamada tenemos a nuestro buen amigo Brian Foster, quien acaba de estar en Caral, y estoy ansioso por escuchar lo que tiene que contarnos. Bien. Hola, Brian. ¿Qué tal? Bueno verte. Hola, Brian. Caballero, Ha pasado Hola, un Brian. tiempo, ¿no? siempre es un placer hablar con mis compatriotas y alienígenas ancestrales. ¿Estás en casa, en Paracas? Sí, acabo de volver de una increíble antigua locación llamada Caral, en la costa central de Perú. Caral solo ha sido excavada por quizá los últimos 20 o 30 años.
Era un enorme centro de comercio que conectaba la costa de Perú con sus altas montañas e incluso con la jungla amazónica hace 4.500 años. Además de presentar los restos de numerosas estructuras antiguas impresionantes, Caral parece haber sido diseñada como una metrópolis actual, con distritos específicos destinados a comercios varios, en conjunto con aposentos para hasta 3.000 habitantes. En Caral vemos una maravillosa planificación urbanística que claramente indica el uso de ciencia. El uso de ingeniería y de matemática es obvio al evaluar el plano y la construcción de sus particulares estructuras. Es un complejo enorme y cada vez se descubren más cosas. Al acercarnos a Caral por la autopista, se ven ruinas al lado y lado de la carretera que se extienden por kilómetros. Así que era un centro importante. Y lo más increíble es que la pirámide central es gigantesca y las excavaciones en ella continúan. Irguiéndose a más de 27 metros, la Gran Pirámide de Caral ocupa un área de 2 hectáreas, o casi 4 campos de fútbol. Una escalinata de 9 metros de ancho se eleva desde una plaza circular hundida cerca de la base de la pirámide, atravesando 3 niveles de terraza, hasta alcanzar la cima de una plataforma que muestra rastros de un amplio atrio y una especie de estructura diseñada para una quema constante. Pero, ¿qué propósito tenía? Es bastante alta y se cree que cumplía alguna función ceremonial que se llevaba a cabo en el tope de la pirámide, desde donde un sacerdote o chamán podía observar todos los dominios de Caral, y de hecho casi hasta la costa en un día despejado. Así que quizá se usaba como observatorio astronómico. Evidencia arqueológica descubierta recientemente sugiere que durante el mismo periodo, hace aproximadamente 4.600 años, mientras se construían zigurats en Mesopotamia y pirámides escalonadas en Egipto, estructuras increíblemente similares eran construidas en Caral. ¿Fue por pura coincidencia? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la evidencia apunta a una profunda conexión. Es como si hubiera una especie de sincronía entre las dos, entre Egipto y la civilización de Caral al norte de Perú al mismísimo tiempo. Sus monumentos claramente están destinados a conectarnos con ambientes de otros mundos. Y en ambos casos hubo construcciones alrededor del 2600 a.C., lo cual me resulta sumamente intrigante. Caral tiene casi la misma antigüedad que la pirámide escalonada de Saqqara. ¿Notas alguna correspondencia entre ambos lugares? Es curioso como el número que sigue apareciendo junto a los lugares ancestrales de 4.500 años de edad, como las pirámides de Egipto y otras locaciones por todo el mundo. Pienso que hubo una civilización anterior al diluvio, todo colapsó y alrededor del 3000 a.C. de repente hubo un reinicio del mundo antiguo. Sí, ese bien pareciera ser el caso. Numerosas tradiciones antiguas del planeta hablan de una civilización perdida en la Tierra que fue destruida por una gran inundación. Como los textos védicos de la India, el poema babilónico, la epopeya de Gilgamesh, el libro del Génesis en la Biblia y el mito inca de Unu Pachacútec. Según el doctor en geología Robert Schoch, cada vez más pruebas sugieren que estos relatos están basados en eventos históricos y que tal cataclismo bien pudo haber ocurrido cerca del final de la última glaciación hace 12.000 años. Ahora sabemos, basándonos en extensa información geológica, que hubo increíbles cambios climáticos hacia el final de la última glaciación. Mi trabajo concluyó que esto se debió a una gran explosión solar que cambió dramáticamente las condiciones en la superficie terrestre. Y para resumir lo que es una historia muy larga, existían culturas bien desarrolladas, sofisticadas culturas y civilizaciones en la Tierra que fueron devastadas por los eventos al final de la última glaciación.
De acuerdo al Dr. Shock, este cataclismo sumergió a la humanidad en una edad oscura que duró miles de años, hasta el surgimiento de nuevas civilizaciones alrededor del globo, en épocas sorprendentemente similares. Luego de miles de años, las civilizaciones volvieron a emerger alrededor de la misma era, aproximadamente entre el 3500 y el 2500 antes de Cristo. Lo vemos en el mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en Asia con las esculturas chinas. Caral, en mi opinión, es evidencia en las Américas del resurgimiento de la civilización. ¿Puedes decirnos por qué, en tu opinión, es un lugar ancestral tan importante? Creo que lo más importante es que la población de Caral parecía estar en contacto con la antigua deidad de nombre Viracocha que hallamos en las otras culturas peruanas y en otras locaciones del mundo. ¡Wow! Y encontraron un recipiente enterrado cerca de Caral con la imagen del dios de los báculos, y el cálculo de su edad lo ubicó cerca de 2300 a.C., o sea que fue hecho por la gente que vivía en Caral. Exactamente, y eso convierte a Caral, según datación por radiocarbono, en el más antiguo complejo ceremonial en las Américas. Es muy probable que la población de Caral estuviera en contacto con la antigua deidad de nombre Viracocha que hallamos en otras culturas peruanas y en otras locaciones del mundo. ¿Te refieres al supuesto dios de los báculos y el sujeto con los 2 bastones? Sí, precisamente. Pero el dios de los báculos hallado en Caral en realidad es el mismo Viracocha en la Puerta del Sol en Tiwanaku, ¿no? Sí, es muy similar. Claro que las representaciones son algo burdas, pero parecieran mostrar a la misma clase de deidad, ancestro o visitante ancestral. Mientras exploraba un sitio funerario cerca de Caral, en Perú, el arqueólogo Álvaro Ruiz hizo un notable descubrimiento. Una de las reliquias que fue descubierta y recuperada en Caral Supe es el fragmento de un recipiente. Y en ese fragmento se ve la imagen de lo que ha venido a conocerse como el dios de los báculos. Un hombrecillo de pie, sosteniendo lo que al parecer son báculos, teniendo uno en cada mano. Increíblemente, la datación por radiocarbono del fragmento del recipiente reveló que tiene alrededor de 4.300 años de antigüedad. La extraordinaria edad de esta reliquia sugiere que la deidad en ella era reverenciada por la población de Caral. Pero aún más desconcertante para los arqueólogos es el hecho de que el llamado Dios de los Báculos posee innegables similitudes con una figura alabada por los incas unos 3.000 años más tarde. El dios de los báculos era una versión de Viracocha, exactamente la misma figura que aparece una y otra vez en el arte precolombino, en lugares como Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, una de las estructuras más importantes que existiera en Sudamérica, y ahí está la mismísima representación. El verdadero nombre de Viracocha es Contetse Viracocha Pacha y Ayachi, que quiere decir aquel que sabe cómo organizar el tiempo y el espacio. Y estuvo impartiendo toda la sabiduría de la civilización, cómo domesticar animales, cómo crear herramientas, cómo curarse a sí mismos, cómo construir casas, de todo. Viracocha era la principal deidad de los Andes, retrocediendo muchos miles de años. Se pensaba que era el fundador de todos los emplazamientos antiguos que vemos en Perú y en Bolivia hoy en día, incluyendo a Tiahuanaco, Cusco, Sacsayhuamán, Machu Picchu y muchos otros. Y los creó, los construyó junto a una alineación llamada la Ruta de Viracocha, que cruza la nación desde el sureste hasta el noroeste, atravesando todo el país. Tiene que haber sido, así lo estimamos, un importante símbolo, porque vemos este símbolo en particular siendo reutilizado y adoptado en otros lugares por varios miles de años. Y porque
vemos cómo todo lo que se volvió civilización, lo que fueron los incas, también está en Caral Supe. Es un poco extraño que el motivo no cambie en lo absoluto, lo que sugiere que ese motivo tenía una increíble importancia para la gente local. Ese es un buen punto, porque es una muestra más de la conexión entre la misma especie de deidad o ancestro que vemos en Tiahuanaco, en Pumapunku o en Cusco inclusive, lo cual es maravilloso. Asombroso, ¿no crees? Absolutamente. Es decir, es algo que tiene que decirse al respecto. Obviamente hemos sugerido que Baricocha podría ser algún tipo de visitante extraterrestre de otro planeta, porque además la indumentaria que utiliza para todos los efectos lo hace ver como un astronauta moderno. Sí, es cierto. Y siendo eso cierto, es la explicación para la veneración a Baricocha que hallamos en todo el Perú y en Sudamérica en general, ¿cierto? Sí, pareciera que ese es el caso. Fantástico. Brian, muchas gracias por tu tiempo. Fue maravilloso establecer esta conexión, aunque desde la distancia, y no puedo esperar para vernos cara a cara, amigo. Y será un placer. Gracias a ustedes tres, caballeros. Gracias. Gracias, Brian. Bien, gracias. Y, bien, hay otra cosa. Toda esta idea de que el dios de los báculos solo existe en Centro y Suramérica, no. Es ese símbolo, ese motivo, el que existe alrededor del mundo. Por todo el mundo es bien conocido en Egipto, en Sumeria, en la India. Correcto. Y es interesante que cuando observamos el dios Viracocha en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, a cada lado hay unos hombres pájaro. Hombres pájaro que vuelan. Exacto. Y vuelan hacia él. ¿Y qué mejor simbolismo para representar el vuelo que dibujar a personas aladas? Así es. Encontramos lo mismo en la antigua Sumeria. Es más que posible que fueran simbolismos para representar a seres que venían desde el cielo. Curiosamente, ejemplos de figuras de dioses donde se les muestra como mitad hombre, mitad pájaro, similares en forma a Nylamb, alabado por la cultura sicana al norte de Perú, pueden encontrarse por todo el mundo antiguo, desde los Anunnaki en Mesopotamia, al dios hindú Garuda en la India, el Tengu en Japón, el hombre pájaro de la isla de Pascua y los Kachinas, venerados por numerosas tribus de Norteamérica. Incluso existe una pintura rupestre de 44.000 años de edad en Indonesia que, de acuerdo a los arqueólogos, muestra una figura humanoide con cabeza de ave. También están las leyendas locales que establecen muy claramente que Baricocha llegó y empezó a dar instrucciones para crear la civilización, para construir edificios, todas esas gigantescas pirámides. Cierto. De acuerdo a las leyendas, el conocimiento para construir tales cosas les fue otorgado por los llamados dioses de las estrellas. Ese siempre ha sido nuestro argumento, que el origen de cualquiera de nuestras civilizaciones antiguas se remonta mucho antes de lo que nosotros creemos. Y que las civilizaciones por todo el mundo están más conectadas. Cierto. Aunque los arqueólogos decían que no había contacto. Así es. Pero ahora en Sudamérica están demostrando que estaban muy equivocados y todas esas culturas de Sudamérica, hacia las montañas, hacia la selva y a lo largo de toda la costa, están conectadas. Y además hay geoglifos por toda Sudamérica. Así es. Sabemos que Nazca es famosa por sus geoglifos, pero Caral tiene el más antiguo. Las líneas de Nazca, uno de los misterios más intrigantes del Perú, son cientos de gigantescos dibujos grabados en el suelo del desierto y creados a tal escala que solo pueden ser apreciados desde gran altura. Se estima que las más antiguas de estas líneas, llamadas geoglifos, fueron hechas alrededor del año 500 a.C. Pero en el año 2000, mientras excavaban en Caral, un grupo de arqueólogos descubrió un geoglifo que creen data de la misma época que la ciudad ancestral en sí, convirtiéndolo, y por mucho, en el geoglifo más antiguo jamás encontrado en Perú. Su forma es casi imposible de discernir a nivel del suelo, pero cuando es apreciado desde el aire, el perfil de un rostro es fácilmente reconocible.
El geoglifo del rostro está construido de piedras colocadas para formar el rostro en sí mismo. Con la boca abierta, viendo en una dirección precisa, y también tiene lo que parece ser cabello ondulado, aunque bien podría ser sangre brotando de su cabeza. El geoglifo de Caral es el más antiguo conocido en Perú o Bolivia, y es como mínimo 2000 años más antiguo que los de Nazca, tal vez más. Lo que sugiere que este fue el predecesor de todos los geoglifos de Nazca, y que quizá incluso influyó en la civilización de Nazca. De modo que una vez más todo parece sugerir un común denominador. Algo que yo llamaría un supercomplejo de civilizaciones, no una y otra aislada, sino un número de culturas relacionadas que cubren un período bastante extenso, para finalmente retroceder a una época muy remota. Sí, hay que cuestionarse lo del geoglifo en Caral, porque si los geoglifos de Nazca obviamente debían ser vistos desde el aire por los dioses, Exacto. uno pensaría que el geoglifo de Caral tenía el mismo propósito. Y también he leído que Viracocha supuestamente ordenó a la gente de Nazca que hiciera las líneas. Eso dice una leyenda. También pienso que tal vez sea una especie de tarjeta de presentación, porque hay otros geoglifos por todo el planeta que se corresponden los unos con los otros, y es que estas líneas, figuras y formas buscan comunicarse con el mundo celestial. Y debemos preguntarnos por qué. Porque, ¿coincidencia? Ya nadie cree eso. Así es. Cuando las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927, se les consideró un fenómeno único. Pero en años recientes, beneficiándonos de la fotografía satelital, miles de antiguos geoglifos han sido hallados, no solo en Sudamérica, sino por todo el globo. En Asia, en el Medio Oriente, en África, en Norteamérica e incluso en Europa. Lo que es innegable es que hay geoglifos por todo el mundo. Y es nuestra responsabilidad preguntarnos por qué. La respuesta en la teoría de los antiguos astronautas es bastante simple, y lo que dice es que nuestros ancestros, a pesar de provenir de culturas antiguas distintas, recibieron la visita de los mismos maestros. Hay otro glifo famoso, algo más al sur de Nazca, al norte de Chile, apodado el Gigante de Atacama. ¿Cierto? De hecho, es el más grande de todos los geoglifos de Sudamérica, y también parece estar sosteniendo un báculo y tener un animal a su lado. Sí, tiene una pose como... Sí, algo así. Sí. Quizás también sea una representación de Viracocha. Para mí, lo más notorio de todo esto es cómo las estructuras de Caral se corresponden con la constelación de las Pléyades, y Sí, así cada es. De vez que acuerdo, veo eso algo es como eso, solo interesante. pienso que es algo... Bien, de acuerdo, obviamente... nuestros ancestros solían observar las estrellas. Nadie cuestiona ni pone en duda eso. Su poder de observación era inmenso e importante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegir las Pléyades? Así es, la llaman el espejo del cielo. Incluso, y valiéndose del principio como es arriba, es abajo, intentaron establecer una conexión física con estos lugares. La excavación de Caral, a lo largo de las últimas 2 décadas y media, ha dado como resultado un tesoro de maravillas arqueológicas. Pero para los teóricos de los antiguos astronautas, uno de los más significativos en cuanto a dar con una posible explicación de sus orígenes es su curioso y en apariencia deliberado diseño. Lo que ha resaltado acerca de la disposición de las diversas estructuras y edificios de Caral es que pareciera reflejar las posiciones astronómicas del cúmulo estelar conocido como las Pléyades, y todo apunta a que es más que mera coincidencia. Es casi como un espejo estelar. Si vemos a Pléyades en el cielo, el reflejo en la Tierra luce igual que Caral. La pirámide principal sería la estrella central, Alcíone, y las demás estructuras del complejo concuerdan con todas las estrellas de Pléyades, por lo que ahora esta teoría ha surgido de que intentaban mapear las estrellas sobre la Tierra. Para los teóricos de los antiguos astronautas,
La disposición de Caral es aún más significativa debido a que las Pléyades tenían una importancia central para los incas, que habrían de emerger en Perú más de 3000 años después. Los incas tenían una fuerte conexión con las Pléyades. En su centro ceremonial llamado Coricancha, en Cusco, la salida de las Pléyades por el horizonte daba inicio a la época de siembra en septiembre cada año. Había hasta tradiciones incas que decían que sus ancestros venían de las Pléyades. Hay que preguntarse, ¿de verdad vinieron de Pléyades? Esto sugiere, de la mano con la figura de Viracocha encontrada allí, que mucho de las tradiciones, la tecnología y la sofisticación de los incas bien puede haber provenido de Caral Supe y de su civilización. ¿Podría Caral en verdad haber sido diseñada para reflejar las Pléyades? Curiosamente, no es más que la más recientemente encontrada locación antigua de una larga hilera de estas que reflejan el cúmulo estelar, como el montículo de Winterbourne Stoke en Inglaterra, las estructuras nurágicas en la isla de Cerdeña y el Cañón del Chaco en Nuevo México, por nombrar algunas. Las 7 pirámides de Tikal son un ejemplo. Las pirámides de Abu Sir en Egipto son otro ejemplo. Complejo del mausoleo del emperador Hongwu, el fundador de la dinastía Ming, refleja el patrón de las Pléyades. Es casi como si estas culturas antiguas estuviesen señalándonos algo o dejando un rastro a seguir que dice de aquí vinieron nuestros dioses o de aquí vinieron los humanos o que es el lugar al que eventualmente habrían de viajar o regresar. Los hawaianos sostienen que sus ancestros reales provienen de las Pléyades. Los cherokees de Tennessee Oriental dicen lo mismo. Entonces, diversas culturas dicen exactamente lo mismo y el mensaje es: fuimos visitados por seres que vinieron de este sistema estelar. Y debemos preguntarnos por qué. En este caso, con las Pléyades, me hace pensar que alguien quería dejar atrás de sí un mensaje que mostrara de dónde viene. Exacto. Me parece fascinante porque es otra tarjeta de presentación. Le daremos la vuelta al planeta, construiremos estructuras similares, tendrán que ver nuestra tarjeta de presentación. Tengan las Pléyades siempre en mente. Estoy completamente de acuerdo contigo y, de hecho, oigan, si solo fuese Caral en todo el mundo, sí, con estas características, pues, de acuerdo, no hay caso. Pero el hecho de que haya docenas de ejemplares como ese en todo el mundo antiguo, muy bien, ese es el problema. La excavación de Caral ha puesto a toda la región bajo una lente distinta. Y si piensan un poco, esa excavación apenas acaba de empezar. Y quién sabe qué saldrá a la luz en el futuro y qué otras claves van a conseguir. ¿Habrá más descubrimientos asombrosos aún por hacerse en Sudamérica? Porque bien podría haber más. Yo estoy completamente seguro de que sí, porque existen vastas extensiones de tierra en Sudamérica en las que quién sabe que podría aparecer en el futuro, porque no hay nadie allí. En el 2019, un grupo de arqueólogos desenterró un antiguo asentamiento en una zona remota de Bolivia, justo al sur del Perú, que se remonta a unos sorprendentes 10.600 años atrás. Aunque la excavación no ha revelado una sofisticada ciudad como Caral, los expertos creen que es solo uno de muchos yacimientos antiguos aún por ser descubiertos en Sudamérica, y que tal vez solo sea cuestión de tiempo antes de que nos veamos obligados a reescribir la historia una vez más. Ahora que contamos con nueva tecnología para hacer nuevos descubrimientos, algo nuevo empieza a surgir. Aún quedan numerosas ruinas, estoy seguro, sin duda alguna. Lo que vemos es máximo el 40% de las ruinas. Es decir, que entre 60 y 70% permanece bajo tierra. Tal vez encontremos otra ciudad, incluso más antigua que Caral, en algún otro lugar. No dejo de preguntarme si algún día la arqueología estará de acuerdo con nosotros, y creo que esa es la dirección en la que vamos, porque siempre han dicho, ya todo está establecido, lo sabemos todo, y la dolorosa verdad es que están equivocados, y Caral lo ha demostrado. Exacto. Porque cuando vemos las pirámides en distintas regiones del mundo,
se corresponden la una con la otra. Con la representación del dios de los báculos, cualquiera diría, bueno, vamos, no es más que una deidad sosteniendo un bastón, pero lo cierto es que en todo el mundo, no solo en Tiahuanaco, sino en Caral, se repite el mismo motivo de un ser que sostiene dos báculos. Cierto. Y eso es impresionante. Cierto, el mensaje es consistente. Los extraterrestres no solo intervinieron, sino que querían hacernos progresar. Caballeros, esta ha sido una fascinante conversación y eso es lo grandioso de Perú y toda la región que sigue ofreciéndonos nuevos relatos e información. Aún puede haber tanto más por descubrir y estoy seguro de que nos deslumbrará incluso más de lo que Eso se es encontró así. en Caral. Conseguiremos algo irrefutable y pronto vendrá a cambiarlo todo. Así es, y también pienso que mientras más evidencia arqueológica se encuentre que tenga conexión con las estrellas y en combinación con relatos sobre dioses que alguna vez estuvieron aquí, solo será cuestión de tiempo para que incluso los arqueólogos más retrógrados tengan que decir: demonios, tal vez aquellos sujetos sentados en la mesa tenían razón. Exacto.